Y cuando lo tengan, solo digan amén. Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Y quisiera titular el mensaje de hoy en esta mañana, levántate y camina. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo 5, versículo 17, dice, un día, mientras enseñaban, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban a una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron la azotea y separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Y al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y le dijo, ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados o levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Mi anhelo hoy en esta mañana es que también nosotros hoy vemos maravillas. Para los que están familiarizados con los deportes o el entretenimiento, hay una posición que recibe poco reconocimiento o aprecio, pero que es clave para todos los equipos. Ellos son los cazatalentos. Los cazatalentos viajan por todo el país buscando a los mejores jugadores para reclutarlos en sus organizaciones. Su trabajo es examinar a las personas y ver cómo se destacan en el campo. ¿Es tan bueno como dice la gente o es tan exagerado si este muchacho tiene talento o no? Para jugar en un equipo académico o profesionalmente, su mejor oportunidad es si un cazatalentos lo reconoce. En nuestro pasaje de hoy, Jesús está a punto, en este punto, Él ha hecho muchos milagros, ha sanado a mucha gente, ha echado fuera demonios y vimos a Jesús la semana pasada limpiar a un hombre leproso. El público no puede parar o no puede dejar de hablar de este Jesús. Su reputación se ha expandido, la multitud crece día y día. Y mientras Jesús iba de ciudad en ciudad, la noticia llegó a los oídos de los líderes religiosos. A medida que comienzan a escuchar todo lo que Jesús ha hecho, lo fueron a ver para ver de qué se trataba toda la conmoción. Ahora Lucas no nos da una ubicación específica de dónde están o en qué casa están. Pero Marcos capítulo 2 versículo 1 nos informa que unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Now escuche donde Marcos está diciendo dónde está Jesús, en Capernaum. Y para ayudarnos a recordar algunos eventos, ¿dónde nació Jesús? ¿Se recuerdan? ¿Dónde? En Belén. Jesús nació en Belén. Ahora la pregunta, ¿dónde creció Jesús? Nazaret. Exactamente, en Nazaret. Nazaret fue la ciudad natal donde creció Jesús, pero en Lucas capítulo 4, si se recuerdan, su gente lo rechazó.
Hasta donde sabemos, el Señor nunca volvió a Nazaret. Los evangelios no lo registran entrando de nuevo en su ciudad natal. Algunos rechazos son definitivos. Pero Marcos dice que él estaba en casa. No, escuchen, Marcos está diciendo que Jesús volvió o estaba en casa. ¿En qué ciudad estaba Jesús? En Capernaum. Nosotros suponemos que Jesús vivía o vivió en un buen tiempo en la ciudad de Capernaum. En Mateo capítulo 9, versículo 1, Capernaum llegó a ser conocido como la propia ciudad de Jesús. Así que la gente de Capernaum que abrazó a Jesús se enteró, lo que aceptaron a Jesús, escucharon que Jesús volvió a casa, por lo cual todo el mundo comenzaron a regresar y a verlo y a buscarlo. Toda la gente estaba emocionado y listos para verlo de nuevo. Si recuerdas también, Capernaum también es donde vive Simón Pedro. Es aquí donde Jesús sanó a su suegra. Y muchos asumen en esta historia, donde tuvo lugar fue en la casa de Simón Pedro. Pero no sabemos exactamente en cuál casa estaban. Ahora Marcos capítulo 2, versículo 2 nos informa que se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Así que captan la imagen. Están en la casa, probablemente en la casa de ¿quién? De Pedro, Simón, y la casa está llena. No hay espacio adentro ni afuera. Hoy en esta mañana rápidamente quiero agradecer a todas las familias que abren sus casas semanalmente para que podamos reunirnos para el estudio de la palabra de Dios. No sé si ustedes saben, pero no cualquier persona abriría su casa para que las personas lleguen. Y muchas personas no les gustan cuando le tocan su casa. Debemos de estar agradecidos por todos los líderes que abran su casa semana tras semana sin quejarse. ¿Por qué no hacemos hoy algo especial? ¿Por qué no damos un aplauso fuerte a todos los líderes que abren sus casas? Ustedes son una bendición y necesito agradecerles públicamente por todo lo que hace. Pero volviendo a nuestro mensaje, ya que todos están en la casa de Pedro, Lucas informa que en el versículo 17, un día, mientras enseñaban, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Escuchen, están en la casa y está llena. Y esta es la primera vez donde vemos la frase escribas, maestros de la ley y los fariseos mencionado en el Evangelio de Lucas. Por lo cual sería bueno que nos familiaricemos con quiénes son. Para que puedan entender un poco, el fariseo proviene de una palabra hebrea que es parash, que significa dividir y separar. Entendiendo este término, esta definición nos da una idea de cuán distantes estaban los fariseos de sus semejantes. El gran deseo de los escribas y fariseos era comprender y magnificar la ley de Dios y aplicar en su vida diaria. Por esa razón, ellos se distanciaron, se apartaron de la comunidad para entregarse a los estudios, para acercarse más a Dios a través de las leyes. Sin embargo, el movimiento pronto se volvió bastante legalista y se distanciaron de los demás porque ellos se consideraban mejores que la mayoría. Donde otros eran sucios, ellos se consideraban limpios. Ellos miraban a las personas como indignos, demás porque se consideraban mejor que ellos. Evitaban estar cerca de los pecadores o otras personas que no seguían la ley correctamente.
al menos de acuerdo de sus expectativas. Ahora es importante entender que no todos los líderes religiosos eran hipócritas. Los fariseos dedicaban su vida a la ley. Ellos pasaron gran parte de su tiempo enseñando en las sinagogas, interpretando la Torah. Querían agradar a Dios y se dedicaron a comprender y a ejercer la moralidad espiritual. Entendiendo esto, que los fariseos no todos eran hipócritas, pero algunos sí lo eran, y se dedicaban su vida a estudiar la palabra de Dios. Entendiendo esto, tiene sentido porque los maestros de la ley y los fariseos estaban sentados escuchando a Jesús. Habían oído hablar de Jesús y vinieron a verlo y escucharlo por sí mismos. Ellos tenían el deber de hacer esto, ya que era responsabilidad de los ancianos evitar que los falsos profetas desviaran al pueblo. Ellos querían asegurarse que este Jesús no era alguien que estaba predicando una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Por lo cual ellos tenían que entregarlo y escucharlo por ellos mismos. Los fariseos habían entregado a Juan el Bautista en Juan capítulo 1, versículos 19 al 34, y ahora ellos interrogarán a Jesús de Nazaret. ¿Será que habían venido a regocijarse en las maravillas del poder de Dios obrando a través de él? ¿Habían venido ellos a regocijarse porque la gente estaban sanadas de sus enfermedades? No, ellos venían para juzgar. Ellos venían para ver, observar, criticar. Y fíjate, Lucas nos dice que los fariseos y los maestros de la ley, los teólogos más hábiles de la época, salían de todas las ciudades de Galilea y de Judea y de Jerusalén, que es el centro intelectual de Israel. No es una caminata corta. Si pueden ver en su mapa, Jerusalén a Capernaum lleva 34 horas caminando, y de Judea a Jerusalén toma 31 horas caminando. Eso sin parar. Eso significa, mis queridos hermanos, ellos sacrificaron su tiempo, días caminando, para ver quién es este Jesús que todos están hablando de. Y a pesar de sus actitudes críticas, vemos una frase muy interesante en el versículo 17, que dice: el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. ¿Significa esto que el poder de Dios no siempre estuvo con Jesús para sanar? ¿Será que ese poder de Dios vino y se fue cuando se daba la gana? No, en absoluto no. Lucas menciona esta frase a lo largo de su escritura. Lo pueden ver en Lucas capítulo 4, versículo 1. Lleno del Espíritu Santo, en el versículo 14 de capítulo 4. Volvió a Galilea en el poder del Espíritu. En el versículo 18 de capítulo 4, el Espíritu del Señor estaba sobre mí. En Lucas capítulo 6, versículo 19, vemos que toda la gente trató de tocarlo porque el poder venía de él y sanándoles a todos. En Lucas 8, versículo 46, alguien me tocó, yo sé que se ha salido poder de mí. El poder de Dios siempre está presente con Jesús. Y podrías decir, bueno, ¿por qué Jesús necesita el poder de Dios si Él es el Hijo de Dios? Aunque Jesús es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, Él siempre dependió del poder del Espíritu para hacer la obra del Padre. Y hablaremos un poco más en detalle acerca de la Trinidad en los siguientes miércoles por venir. Si quieren aprender más acerca de quién es Dios el Padre, quién es Dios el Hijo, quién es Dios el Espíritu Santo y cómo funciona la Trinidad, siguen viniendo los miércoles para aprender. Pero uno de los propósitos de Lucas en este evangelio es mostrarte que tú también tienes acceso al poder que Jesús usó para su ministerio.
El mismo espíritu que estuvo con Jesús es el mismo espíritu que está dentro de ti en cada persona que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, cada cristiano en este lugar tenemos acceso al poder milagroso cuando estamos siguiendo la guía del Espíritu. Y este es el punto de Lucas. Lucas enfatiza que Jesús era poderoso y que el poder de Dios obraba en él a través del Espíritu. Y tú y yo tenemos ese mismo Espíritu que está en Cristo. Y era evidente que el Espíritu estaba sobre él, lo que explica el gran número de asistentes. Marcos nos informa que no hay un espacio en la casa, ni siquiera fuera de las puertas. Lucas se correlaciona con Marcos diciendo en el versículo 18, entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no podían a causa de la multitud. Estos hombres querían entrar por la puerta, pero están de acuerdo con la escritura de Marcos. No había forma en cómo entrar por las puertas. Estos hombres no podrían entrar en la casa debido a la gran cantidad de personas. Según Marcos en capítulo 2, versículo 3, también sabemos que Lucas no nos dice cuántos hombres habían, pero Marcos nos dice que habían 4 hombres cargando a su amigo paralítico. Y como no podían entrar por la puerta, ellos se dijeron uno al otro, pasamos por el techo. Las casas palestinas comunes tenían un techo plano al que se accedía por una escalera exterior. Y como pueden ver en la foto, ahí están las escaleras donde uno podía subir al patio de arriba o al techo. El techo normalmente era de paja y barro sobre vigas de madera, pero a veces también de tejas. En el versículo 19 dice así, en Lucas, dice, así que subieron a la azotea y separando las tejas, los bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Pero mi pregunta es, ¿cómo podrían bajarlo si un techo está cerrado? Marcos es más descriptivo. Él dice en el versículo 4, como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, ellos comenzaron a quitar, a romper parte del techo. Comenzaron a hacer un hoyo de donde estaba Jesús y luego de hacer un gran hoyo, bajan al paralítico. Imagínense esto, que Jesús está enseñando a los líderes de sus días. Y mientras que Jesús está hablando y enseñando, algunas personas en la primera fila comienzan a sentir polvo cayendo sobre su cabeza. Y mientras que ellos comienzan a mirar hacia arriba, vieron un trozo de la luz a través del techo. Y mientras seguían, y no le hicieron un gran escándalo, pero mientras que están siguiendo a Jesús predicando en su sermón, comenzó ese hoyito crecer y crecer y crecer hasta que vieron los rostros de 4 hombres. Solo puedo imaginar los pensamientos del dueño de la casa. ¿Quién va a reparar mi techo? Por esa razón agradezcan a las personas que abren sus casas. Y mientras el dueño de los invitados, y mientras el dueño y los invitados estaban en estado de shock, ¿qué está sucediendo? Yo solo me imagino la cara de Jesucristo con una gran sonrisa. Estos hombres con mucha fe. Solo puedo ver la sonrisa de Jesús mientras todo el mundo está en pánico. Y el versículo 20, Jesús con una sonrisa mientras el hombre se está bajando. Y cuando está cara a cara el hombre, Jesús le dice, al ver la fe de ellos, Jesús dijo, amigo, tus pecados quedan perdonados. Hablaremos un poco más acerca de cuando Jesús vio su fe, pero escucha lo que Jesús dice. Tus pecados quedan perdonados. Mi querido hermanos, hoy en esta mañana Jesús conoce nuestra mayor necesidad. Jesús conoce tu mayor necesidad.
Y yo estoy seguro de que los hombres allí probablemente dijeron, el perdón de los pecados es bueno y gracias Jesús, pero ¿no tiene mi amigo un problema más desesperado en este momento? Hello, ¿no puedes ver? Es un poco obvio lo que necesita. No necesita perdón de pecados. ¿Qué necesita? Ser sanado físicamente. Y la respuesta de Jesús es no. Lo que él necesita es perdón de pecados. Este hombre está desesperado por ser sanado, pero Jesús está aún más interesado en verlo ser restaurado con Dios. El perdón del pecado es el tema constante del ministerio de Jesús. Jesús anhela traer a la gente de regreso a Dios. En Lucas capítulo 15, Jesús es el buen pastor que deja los 99 ovejas para ir a buscar a la oveja que se había perdido. Él es la viuda desesperada que registra toda su casa a su casa de pie a cabeza para encontrar una moneda perdida. Jesús es el padre que está en la puerta esperando ansiosamente que su hijo pródigo regrese a casa, que corre cuando finalmente lo ve llegar. Mis queridos hermanos, el ministerio de Jesucristo siempre se basa en buscar a los pecadores, en buscar a los perdidos y devolverlos a casa. En Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús resume todo su ministerio diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si su mayor necesidad difiere de su deseo más anhelado? ¿Qué sucede si su mayor necesidad difiere de su deseo más anhelado? Muchas personas no se dan cuenta de que sus deseos más profundos a menudo no coinciden con sus necesidades más profundas. ¿Qué crees que necesitas de Jesús en esta mañana? Muchos dirán, yo tengo problemas, yo tengo situaciones, yo tengo eso. Jesús lo sabe, pero tu más grande problema en este momento es tus pecados. Y lo que tú y yo necesitamos es perdón. Lo que más necesitas de mí, dice Jesucristo, no es sanidad, es el perdón de tus pecados. Escuche, yo no sé quién tú eres, yo no sé lo que has hecho, pero puedo decirte que tu mayor necesidad en este momento es ser perdonado. Y la buena noticia para ti es que Cristo Jesús vino a este mundo para perdonar tus pecados. No solo ves en este momento como esto, sino cuando miras la cruz, tú puedes verlo cuánto lo necesitas, que Cristo dio su vida por ti. Tus pecados pueden ser perdonados. Tus pecados quedan perdonados. Cuando Jesús le habló, no fue solo una bendición que dijo, sino fue algo que Él compró para ti con su sangre. Y eso es el trato. Si pudo hacer caminar a los cojos, ordenar que cesara el viento y las olas y sacar los muertos de la tumba al sonido de su voz, créanlo también que cuando Jesús dice que Él perdona tus pecados, Él lo puede hacer. En el versículo 21, o en el versículo 20, Jesús le dijo a los 4 hombres, o le dijo al paralítico, amigos, tus pecados son perdonados. En el versículo 21, vemos que los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Buena pregunta. La única forma en que tendrán algún sentido que Jesús perdona los pecados es si Él se consideraba a sí mismo contra quien se pecó. No puedes perdonar cosas que no te involucran. Cuando los maestros de la ley dijeron, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos estaban correctos teológicamente. Solo Dios puede perdonar los pecados.
Pero ellos no se dieron cuenta de que la presencia de Dios estaba delante de ellos. Jesús es Dios. Nuestros pecados son perdonados a través de Cristo. Y Jesús en ese momento está diciendo, yo soy Dios, por lo cual yo puedo perdonar pecados. Ustedes han pecado contra mí, por lo cual yo tengo el derecho a perdonarte. Yo puedo perdonar los pecados. Cuando los fariseos escucharon eso, los comentarios hechos en el versículo 21 no se pronuncian en voz alta, sino en la mente de los religiosos. Cuando ellos comenzaron a decir, este está hablando blasfemia, ¿quién puede perdonar? Solo Dios. No lo dijeron en alta voz, lo dijeron ¿dónde? En su mente y en su corazón. Y para demostrar que Jesucristo es Dios, Lucas informa en el versículo 22, pero Jesús supo lo que estaban pensando y le dijo, ¿por qué razonan así? Jesús no está tratando de leer sus expresiones faciales. Él no está tratando de adivinar sus sentimientos o no está tratando de usar la psicología inversa para obtener esta información. Jesús ya lo sabe. Por lo cual todo lo que tú estás pensando en este momento, Dios ya lo sabe. Él es omnisciente. Lo sabe todo. Jesús conocía sus pensamientos. Sabía lo que estaban pensando dentro de ellos. Y si conocer sus pensamientos internos no fuera suficiente prueba para demostrar que Él era Dios, Él les da una opción. Y la opción está en el versículo 23. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? ¿O levántate y anda? Ahora, esto es una interesante pregunta también. ¿Qué es más fácil para decir? Bueno, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque no lo puedes verificar. ¿Quién puede decir si los pecados han sido perdonados, sí o no? Pero decir a un cojo, levántate y anda, eso es comprobable. Puedes saber de inmediato si Él tiene poder. Imagínese Jesucristo. Si Él fuera al cojo y le dice, levántate y ande, y el cojo se ande ahí tirado, ¿qué dirían? Este hombre es un falso. No tiene poder. Pero ¿qué pasaría si Jesucristo dijera, levántate y ande? Y el hombre se levanta. Sí podemos verificar su poder. Puedes saber de inmediato si Él tiene poder. Entonces, Jesús le dice, mira, si yo puedo decirle a un cojo, levántate y ande, y él lo hace, entonces es seguro decir que si le digo tus pecados son perdonados, también puede hacerlo. Si yo puedo hacer este hombre levantarse, tú también puedes creer que yo puedo perdonar sus pecados. Si puedo hacer el verificable, puedes confiar que puedo hacer el no verificable. ¿Sigues esto? Al mostrar que puedo hacer andar a este cojo, también estoy demostrando que tengo el poder de cumplir mi promesa de perdonar sus pecados. Mi querido hermano, solo Dios puede perdonar pecados y solo Dios puede levantar a alguien de su condición. Y Cristo es ambos. Cristo es el que puede perdonar y Cristo es quien puede restaurar tu situación. Él es Dios. Y los escribas y los fariseos ya deben estar molestos. Y Lucas capítulo 5, versículo 24 es la primera vez que Jesús comienza a usar el término Hijo del Hombre. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Hijo del Hombre lo señala como el hombre representativo, totalmente humano, aparte del pecado, que cargó con él el castigo por nuestro, el castigo por nuestros pecados en la cruz. Como hombre sin pecado, Jesucristo pudo tomar los pecados de la raza humana como Dios. Su muerte tuvo un valor infinito.
Jesús y solo Jesús tiene autoridad para perdonar los pecados. Y en el versículo 24, Él se cambia su enfoque a los fariseos y ve al paralítico. Y le dice, mira, cara a cara, a ti te digo, no solamente te ha perdonado tus pecados, levántate, anda, tome tu camilla y vete a casa. El Hijo del Hombre, quien estuvo en el principio, quien habló la existencia con el sonido de su palabra, ordena al paralítico a levantarse. Sin embargo, este mandamiento fue un acto obedecido por la fe. En el versículo 25 vemos que al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en quien había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Hermanos y hermanas, Jesús conoce nuestra mayor necesidad, lo cual es el perdón de los pecados. Pero también Jesús conoce nuestra fe desesperada. En el versículo 20, Lucas menciona al ver la fe de ellos. Pero la fe de quién vio Jesús. ¿Los cuatro hombres o el paralítico? Pues yo creo que son ambos. Los 4 hombres y el paralítico. Este milagro se produjo tanto por la fe de sus amigos, tal como la del cojo. Y hoy quisiera que vean conmigo la fe de los 4 hombres. En nombre de la fe de los 4 hombres, Jesucristo ofreció perdón y sanidad. No sabemos cómo quedó paralítico este hombre ni por cuánto tiempo. No sabemos si tuvo otros problemas. Todo lo que sabemos es que es paralizado. Y este hombre no pudo haber sido el que oyó de Jesús, porque no puede caminar, solo estuvo en su casa. Quien escuchó de Jesús, quien probablemente vieron el milagro, fueron ¿quién? Sus amigos. Y yo estoy seguro que cuando sus amigos escucharon y vieron a Jesús, ellos asumieron que el único persona que puede cambiar la situación de mi amigo es Cristo. Por lo cual debemos de decirle y llevarlo a Cristo. Su fe, el fe de ellos los cargó en su camilla y lo llevaron donde estaba Jesús. Fue el fe de ellos que generó la creatividad para subir a la parte superior de la casa y abrir el techo sobre la casa de Jesús. Su fe les hizo ignorar a todas las personas que gritaban, oye, ¿qué estás haciendo? No puedes ir por allí. Y cuando la multitud gritaba, no puedes hacer eso. O cuando escucharon el dueño gritar, ¿qué están haciendo en mi techo? El fe de sus amigos no pararon de creer. Su fe pasó al hombre expectante a los pies de Jesús y les dijo, maestro, te presentamos a nuestro amigo, ¿qué vas a hacer? Aquí le dejamos delante de ti, ¿qué harás? Cuando el hombre paralítico podía hacer poco por sí mismo, la fe activa de sus amigos marcó la diferencia. ¿Qué podemos sacar de esto? A veces nuestra fe es débil. Tal vez tu matrimonio ha sido malo durante tanto tiempo y simplemente te estás rindiendo. Pero hay veces que Dios pone personas en tu vida para que creen por ti y oren por ti. Y también nos está enseñando que a veces las personas que nos rodean son demasiado débiles o están demasiado confundidas para buscar la curación para sí mismo. Así que nosotros tenemos que llevarlos a Cristo. Nosotros tenemos que cargar a algunas personas porque son débiles. No son tan maduros en la fe. Presionamos a través de las dificultades. Lo bajamos a los pies de Jesús con nuestras oraciones constantes e interminables. Y por nuestra fe
el maestro les dará el milagro. Mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿a qué paralítico a tu alrededor ha puesto Dios en tu corazón para traerlo a Él? ¿A qué paralítico a tu alrededor? Porque yo sé que hay personas que están luchando hoy en esta mañana. Y probablemente tú conoces a alguien. ¿Quién es esa persona que les estás pidiendo a Dios que sane? Y cuando digas sane, estoy hablando sane espiritualmente también. Tal vez eso viene en la forma de un niño pródigo que está confundido y ha dejado de buscar a Dios. Y usted es quien lo trae todas las noches en su estado paralítico a Jesús y le dice, Padre, Maestro, por favor, haga algo. Te presento a mi hijo. O probablemente puede ser un cónyuge, un amigo, un compañero de trabajo. Dios, tú has puesto personas en nuestras vidas por una razón. Algunas personas son demasiado débiles espiritualmente para orar por sí mismos. Así que tú y yo tenemos que creer por ellos. Pero no te rindes. Estos 4 hombres, ellos pudieran haber dicho, la multitud es demasiado, no podemos entrar. Por lo cual regresemos. Ellos pudieran haber dicho, volveremos otro día. Pero la fe de sus amigos dijeron, no, lo haremos hoy y vamos a buscar a Cristo en este momento. Mis queridos hermanos, a veces tú y yo tenemos que seguir peleando y peleando. Cristo, tenemos que venir a ti día tras día tras día. No permites que los comentarios a tu alrededor te afecten. La comunidad hablaban ese día. Y probablemente tú tienes a alguien en mente que la multitud dirán, esa persona no sirve, pero tú no pares de traerlo a Cristo. No permites que las personas te limiten. No permites que nada sea un obstáculo para venir a los pies de Cristo. Ese paralítico que llevas necesita ver a Jesús. Y la única forma en que algunas personas pueden llegar a Jesús es a través de ti. Algunos de ustedes probablemente necesitan amigos que te ayuden a llevar a otras personas. Por esa razón la iglesia existe. Somos una familia. Somos amigos que no estamos aquí para juzgar, sino para llevar a personas a Cristo. Alexander McLaren explica, así como la intercesión de Abraham liberó a Lot, como Pablo en el náufrago fue la ocasión de seguridad para toda la tripulación, así la fe de un hombre puede traer bendiciones a otro. Pero también vemos que la fe del paralítico, vemos la fe de los 4 hombres, pero también vemos la fe del paralítico. El hombre paralítico que cayó frente a Jesús debe haber tenido fe. Él podría haber dicho a sus amigos, no me traigan. Yo he estado paralítico toda mi vida y así me voy a quedar. Él pudo haber dicho a sus amigos también, la multitud es demasiado. No intenten, me pueden golpear, me pueden botar. ¿Qué? ¿Están locos? ¿Me van a bajar del techo? ¿Qué soy yo? ¿Un acrobat? Ni me puedo mover. ¿Quién me va a recoger si caigo? Sus amigos tenían fe, sí. Pero el paralítico también creía por sí mismo. Verán, amigos de Jesús, nosotros también somos como este hombre paralítico. Si tú no has aceptado a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, déjame decirte, esto es tu condición. No puedes hacer nada por ti mismo. La semana pasada vimos cómo el pecado nos hace impuros. Pero esta semana vemos cómo el pecado nos paraliza. Estamos en esclavitud. Somos incapaces de curarnos a nosotros mismos. No hay doctor que te puede levantar. No hay medicina que puede quitar tu dolor. Pero la única persona que puede sanarte es Cristo.
Y para ser sanado, debes creer que Jesús te puede sanar. Si algunos de ustedes están aquí hoy, tal vez por la fuerza o la presión, porque su familia está aquí, otros fueron invitados por un ser querido y otros simplemente vinieron porque no tenían nada que hacer. Quiero que me escuches. La familia y los amigos pueden traerte a Cristo y pueden tener fe en Dios que Él hará el milagro. Pero para que ocurra el milagro, tú tienes que creer por ti mismo. Puedes llevar un caballo al agua, pero no le puedes obligar a beber del agua. Algunos de ustedes hoy han sido guiados a la fuente del agua de la vida. Has oído que solo Jesús puede satisfacerte. Has escuchado que solo Jesús te puede sanar y salvar. Y tú ya lo has escuchado. Algunos de ustedes hoy han sido guiados a la fuente de la vida. Sin embargo, aún necesitas beber el agua. Y hoy yo te invito a que hoy no te vayas de este lugar sin creer que Jesús te puede levantar de tu condición. Y que Jesús te puede sanar ahora mismo. Que Jesús puede cambiar tu vida en este momento. Porque Él sí puede. Y cuando yo me refiero a sanar, sí, Dios es poderoso para cambiar tu condición físicamente, pero cuando yo digo sanarte, sobre todo, Él quiere perdonar tus pecados hoy y para siempre. Él quiere reconciliarte con el Padre. Él quiere que tú disfrutes de la vida eterna. Él quiere que tú vivas con Él para siempre. Más que todo, Él se preocupa por tu alma. Veas en esta mañana, tus pecados te separan de Dios. Y por tus pecados, tu condición en este momento es que eres un hombre muerto. Eres un hombre caminando físicamente, pero muerto espiritual. Estás paralizado ante Dios y no hay nada que tú puedas hacer para salvarte a ti mismo. Pero las buenas noticias para ti es que Cristo Jesús murió en aquella cruz del Calvario para limpiarte, sanarte y restaurarte. Y Él te ofrece hoy un favor inmerecido. Él hoy te ofrece la gracia y la misericordia. No puedes ganar esto. No puedes hacer nada para obtener la gracia de Dios. Es un regalo que Él te da gratis. Pero le costó a Él su vida. Este hombre paralítico no tenía que limpiarse antes de llegar a Cristo. Él no trató de impresionar a Jesús con la forma en que podía caminar con muletas. Él solo se quedó hecho y dijo, haga algo. Mi querido hermanos, a mí no me importa cómo vienes vestido hoy en esta mañana. A mí no me importa lo que tú has hecho, lo que tú puedes hacer. Lo que importa aquí es que tú reconozcas que tu corazón necesita ser limpiado. Y si tú lo reconoces hoy en este momento, Cristo te puede perdonar. Jesús concedió el perdón como un don sin mérito por parte del paralítico. Pero la única cosa mencionada, la única cosa que tú tienes que hacer para recibir ese perdón es creer. Tener fe que Jesús puede limpiarte, que Jesús puede levantarte. ¿Creerás en Jesús hoy? Y si lo haces, déjame decirte, tu vida cambiará. Solo escucha el versículo 25. Y al instante se levantó a la vista de todos. Él tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas. Un momento antes,
Este hombre estaba paralizado. Ahora este hombre está danzando por las calles, cantando alabanza al Señor, gritando júbilo. Bueno es Dios. Y tú también, mi querido hermano, puedes estar ante un Dios santo hoy, sin miedo, danzando, sin parálisis, sin lepra, no por lo que tú has hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por ti por medio de Cristo. Él puede perdonar tus pecados si solo confías en Él. Y toda la gloria y toda la alabanza le pertenece a Él. Pero quiero advertir, porque no todos se regocijarán en este día. Los fariseos no tenían sentido de su propia necesidad espiritual. Ellos llegaron ahí como críticos para encontrar fallas en Jesús y no se dieron cuenta de que eran ellos los que estaban verdaderamente paralizados espiritualmente. Si hoy vienes a la iglesia como un escéptico, orgulloso, buscando algo con lo que no estás de acuerdo para atacar, déjame decirte, lo encontrarás. Siempre habrá algo en esta iglesia que no te va a gustar. Pero quiero que sepas que te irás convencido de que tienes razón y que Jesús no tiene nada que ofrecerte. Por favor, si escuchan a los bebés llorar, dejen que lloren. Por favor, si ves a alguien vestido un poco diferente que ti, no lo juzgues. Por favor, entiende que todo el mundo no es como usted. Pero entienden algo, no seas el obstáculo para que alguien venga a Cristo. No seas el fariseo que mira a los demás y dice, ¿por qué no se comporta? ¿Por qué no se arregla? Mira, los fariseos ese día hubieran dicho, este Jesús es un loco. ¡Qué distracción! Bajó un paralítico del cielo. ¡Ay, no! Pero que perdieron ese día fueron los fariseos. Porque no se dieron cuenta, primeramente, Dios estaba allí delante de ellos. Y lo que no sabían los fariseos, que necesitaba perdón ese día, no era solo ese hombre que estaba delante de ellos, eran ellos mismos. Pero quiero que sepas, supongamos que tú vienes a Jesús tan necesitado en el alma, como este paralítico estaba en el alma y el cuerpo, creyendo que Jesús verdaderamente puede perdonar tus pecados y reconciliarte con el Dios Santo. En caso, tú irás a casa perdonado, gozoso y glorificando a Dios. Hoy en esta mañana, ¿cuál serás tú? ¿Saldrás aquí como el fariseo enojado, con los brazos cruzados, perdiendo el punto que tú necesitas perdón? ¿O saldrás como el hombre que fue sanado, agradecido, gozado y salió con perdón? Yo no sé tu situación y yo no sé lo que has hecho. Pero lo que quiero decirte hoy en esta mañana es que Cristo sabe tu necesidad más grande. Y primero tu necesidad más grande es el perdón. Pero yo también sé que hay otras necesidades que algunas personas tienen. Por lo cual quisiera hacer algo diferente hoy en esta mañana. Con ojos cerrados y con rostro inclinado. Quisiera que